Oye, ¿qué hacías en un cementerio de coches hace bien poco? Es un lugar que a priori, pues, no todos los coches que están ahí han tenido siniestros importantes, pero algunos sí. Y si te vas fijando, los encuentras. Eso sí que me ha dejado, Clara, tengo que decirlo, con la sangre helada. Eso sí que ha sido un detalle, una fotografía, esas cosas que a veces te llegan y no sabes cómo, y nunca había reparado en ello. Porque las imágenes de los cementerios de coches inmensos, con vehículos que llevan ahí décadas, se nos han quedado como un poco eso, cliché de algo apocalíptico, ¿no? Salen en las películas, pocas veces acudimos a un cementerio de coches. Pero claro, a veces esos coches tienen su historia. Persiguiendo esa historia, haciendo un experimento, se encontraba otro hombre, otro colega, también protagonista esta noche, ingeniero en el aspecto científico de su formación, pero metido de lleno en las lides del misterio. Y podemos tener aquí el caso del escéptico técnico que poco a poco se va convirtiendo. Él es otro querido amigo, David Zurdo. Buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Muy buenas noches. ¿Estabas tú con Clara? Sí, yo no sé si en pleno día, ¿no? En pleno día, un día normal, un día en que este tipo de negocios además abren, porque estuvimos en el cementerio de coches de Desguace más grande de Europa, que está en las afueras de... Bueno, está ya en la provincia de Toledo, muy cerca de Madrid. Y la verdad es que allí, pues claro, se recurre muchas veces a esos lugares para conseguir piezas de coches, talleres, etcétera, pero es verdad, como decía Clara, que algunos de los vehículos que están allí ya abandonados, pues tienen, y se nota por ciertas características, ¿no?, del coche, pues tienen una historia detrás que seguro que ha sido terrible. Clara, ¿qué notasteis? Hay coches que identificasteis incluso, que esto es lo que me ha dejado un poco sorprendido de verdad, que todavía tienen la marca de la tragedia ahí. Están ahí abandonados, sin nombre, sin datos, quizás sin matrícula, pero su historia se puede casi ver. Sí, hombre, si te vas fijando, pues ves que hay muchos coches que quizás están ahí debido a esta especie de burbuja que tuvimos, ¿no? De que la gente quería tener más de un coche y en cuanto un coche parecía que ya no valía, pues para qué repararlo, ¿no? Pero nosotros íbamos buscando vehículos en los que se apreciaba un fuerte impacto y fíjate, Iker, que incluso nos acordamos de ti, porque hay algunos detalles como dramáticos que pensamos que nos acordamos de ti, como por ejemplo que había un coche de difuntos. Madre mía. Accidentado también. Accidentado. Uh-huh. O sea, hay una historia ahí que casi nadie ve, pero que está. Y muchos amigos estarán pensando ahora mismo, bueno, ¿y por qué Clara y David y Iker están hablando de un lugar tan, no sé, primero tan macabro si se observa esta historia? Porque yo no sé si tenéis previsto la grabación psicofónica en sí, si fue algo accidental, pero lo cierto es que imagino que no pasó nada anómalo en aquella visita, que sí encontrasteis algunos puntos concretos interesantes por ese drama y entonces grabasteis. Sí, la verdad es que nosotros íbamos buscando grabar. Y esto es algo que no es casual, quiero decir que viene sucediendo en mi caso desde hace ya por lo menos casi 15 años, ¿no? Llevaba mucho más tiempo intentándolo, pero digamos que desde hace como 15 años pues me salen como grabaciones no solo intencionadas, es decir, buscándolas como en este caso, sino en lugares en los que aparentemente no deberían de salir. Y esta fue un poco el motivo. Quizá suene un poco macabro, pero no es con motivo de hacerlo por algo morboso, sino porque nos pareció un lugar idóneo para intentar grabar algo. Igual que hemos ido a otros muchos lugares que no tienen nada de especial, aparentemente. Pero yo he escuchado, y esta noche tenemos una encuesta muy importante que luego abriremos con todas las vías de contacto y luego presentaremos a todos los compañeros, por supuesto, de este programa, pero es que el inicio es tan impactante. Claro, hay quien dice que la energía más densa o más dramática o más oscura es la que precisamente es captada por las grabadoras. Es una teoría más, yo no sé cuál es la verdad, ni nadie lo sabe, pero se ha contado que precisamente por eso esas voces que a veces surgen en las grabadoras, a las que hace mucho tiempo que no dedicamos un programa, quedan atrapadas de alguna forma, ¿no? Y sin embargo todo lo etéreo, todo lo luminoso, todo lo elevado, todo lo espiritualmente, vamos a decir, equilibrado, no ha quedado. Si hay una línea común que une tantas y tantas grabaciones que tantas veces hemos escuchado, es que tienen algo de dramático, algo de desesperado, algo que desde luego no es alegría. Y esta noche os prometo, amigos de Milenio 3, que Clara y David, pero sobre todo Clara, porque su cronología de imán con el tema de las psicofonías es de muchos años ya, nos ha proporcionado un material
que de verdad es maravilloso y estremecedor, también hay que decirlo, estremecedor. Vamos a analizarlo y vamos a ir un poco más allá, a reflexionar, a saber a dónde nos lleva todo esto, que puede ser lo interesante. Pero vamos a escuchar una primera voz que nuestro compañero Noel Calero tendrá enseguida dispuesta, Clara. ¿Me puedes decir, Clara, dónde se graba exactamente, en qué punto del cementerio de coches, si es en algún lugar precisamente donde aparentemente había drama? Bueno, obtuvimos en esa visita 2 grabaciones. No sé cuál es la primera. Una de ellas dice mamá, simplemente. Sí, vale, pues esta grabación en concreto fue con mi grabadora. Es decir, tanto David como yo llevábamos ambos cada uno nuestra grabadora y la introducíamos en esos coches que, como he dicho, íbamos buscando. Y bueno, pues en la primera grabación, en un coche que te podría decir que incluso estaba situado en el extremo más lejano de este cementerio de coches, pusimos la grabadora, tanto David como yo, y solamente quedó, estando las 2 grabadoras como mucho no sé si estoy exagerando, David, pero como mucho 50 centímetros una de otra. Sí, podía ser eso, medio metro, una cosa así. Sí, y solamente se grabó en la mía. Y es una voz que es perfectamente reconocible y que pido a Noel en este momento que baje la banda sonora del programa, que luego nos irá acompañando, muy propia, por cierto, y vamos a escuchar esta voz. Ahora mismo cientos de miles de amigos que agudicen sus oídos. No está repetida, sino que yo le pediré a Noel las veces que haga falta que las vaya repitiendo. Es una voz clara, eso sí, que parece infantil, ¿verdad? Sí, y además que si no fuera por las circunstancias en las que se obtuvo, podría decirse que era un niño que estaba ahí. Escuchamos, dice mamá. Creo que se ha escuchado bastante claramente, es una voz muy rápida, es como un lamento que aparece ahí, una expresión más que un lamento. ¿Sois conscientes en el mismo lugar, David, de que habéis grabado eso o es solo a la vuelta, al regreso, digamos, al despacho o a la propia redacción de Más Allá, donde os deis cuenta de lo grabado? Bueno, en mi caso ocurrió que yo estaba regresando a casa esa tarde, pero horas después de grabar, y Clara me llamó por teléfono. Yo lo cogí en el coche con las manos libres y entonces pues me comentó que había registrado una voz. Yo en mi grabadora no tenía esa voz, pero cuando llegué a casa, que era de noche y en ese momento ya un poco más impresionable, pues escuché mi grabación, escuché que sí que había grabado otra cosa, pero que era muy similar, pero que no estaba en el mismo punto. De hecho, en esa grabación, justamente en el coche donde Clara sí registró mamá, mi grabadora no registró absolutamente nada. Sí, esa especie de ruido como de un camión lejano, el claxon, pero no la voz, desde luego. Una carretera, imagino, lejana, que puede grabar esos sonidos, pero desde luego donde estabais vosotros, en ese cementerio, no había ningún niño, ni estaba nadie con vosotros. No, o sea, quiero decir, en esa zona donde estábamos nosotros, que era, como decía Clara, el extremo más opuesto de este desguace inmenso que realmente ocupa hectáreas, pues no había nadie más, ¿no? Ni niño ni adulto prácticamente, hasta muchos metros de distancia. Ni mamá, porque yo creo que era la única mujer con la que nos cruzamos. Sí, yo creo que ninguna más, desde luego. Vamos a escuchar de nuevo, Clara, si os parece, esta grabación. Mucha atención, por favor, porque así son estas voces, sea lo que sean, que es un motivo hoy de reflexión. Parecen como inserciones, ¿no? Casi como puñaladas de otro espacio-tiempo, no lo sé. Son muy rápidas habitualmente, pero hay que estar muy atentos. La voz es clarísima, es de niño y el lugar es un coche accidentado dentro de un cementerio de vehículos. Dice mamá. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú fuiste, como casi siempre, la primera persona que me informó de estas grabaciones y rápidamente tejimos la posibilidad de este programa, pero además para ahondar mucho más, ¿no? Porque no son los únicos casos. Pero tú, por ejemplo, al escuchar esto, y eres una persona fría y calculadora, y yo creo que no te dejas llevar por la emoción al primer instante, yo tengo que decirte que cuando me enviaste estas voces y las escuché y supe un poco del contexto, sí que sentí un escalofrío, no sé tú. Sí, a mí me ocurrió
exactamente lo mismo, pero en mi caso yo creo que un poco redoblado, porque sabía el origen de estas grabaciones. Las había grabado Clara Tahoces, que es nuestra invitada esta noche acá. Yo a Clara la conozco desde 1987, es decir, hace unos cuantos años ya, y sé de su interés desde hace más o menos una década por este tipo de cuestiones, y lo que le ha ido pasando a ella, porque ha sido su grabadora testigo de muchas de estas inclusiones psicofónicas, incluso en el ejercicio de su profesión periodística. Esta noche vamos a repasar algunos de esos momentos en la trayectoria personal de Clara, pero que alguien que utiliza un aparato registrador de sonidos como parte de su profesión, que lo lleva para entrevistar, en fin, a testigos, a autores o a gente, en fin, que tiene que hablar con ellos para el ejercicio de su trabajo en la redacción de la revista Más Allá, que en esas grabaciones aparezcan de tanto en tanto y con bastante frecuencia, por cierto, este tipo de sonidos que no deberían estar, a mí realmente me produce inquietud. Pues de esa inquietud vamos a hablar, Javier, y vamos a ahondar, porque todo esto suelta una serie de preguntas. No es solo escuchar las voces, que ya de por sí periodísticamente es un material de primer nivel. Cuando hemos compilado, y es solo una parte del material que Clara, grafopsicóloga, compañera hoy de Más Allá, al igual que David Zurdo, y enviamos un abrazo muy grande a esa magnífica publicación, que irá dando además información de todas estas investigaciones, claro, nos damos cuenta de que es como una constante, pero cuidado, porque parece que hubo en la historia de Clara también un detonante, y ese detonante y esa luego proximidad del misterio no es la única vez que ocurre. John Keel, Konstantin Raudive, Jürgenson, un montón de personas, cuando se metieron en la capilla peligrosa, donde uno tiene que ser muy honesto, muy cuidadoso, empezaron a ver que ese misterio, sea lo que sea, no voy a decir les rodeaba, pero aparecía siempre a su lado. Era un rumor popular. Entre los amigos de Clara sabíamos que tenía cierta facilidad para obtener las psicofonías, pero incluso en momentos donde otros investigadores como David Zurdo, nuestro compañero Nacho Ares, estaban ahí, ellos no grababan y a veces Clara sí. ¿Por qué? ¿Qué unión hay entre la mente del investigador y este fenómeno? De momento, si te parece, Noel Calero, compañero, cerramos el bucle de esa primera psicofonía, la ponemos por tercera y última vez. Mamá, cementerio de coches, y además el mensaje ahora vamos a ver que se repite y se amplía. Pero terminamos con esta voz increíble en su nitidez de niño, muy baja en volumen, como suele ocurrir, pero si alguien en la radio ahora mismo está con el transistor en la oreja, el ordenador en la oreja, me da lo mismo, sabrá perfectamente que es una voz de niño inconfundible la que aparece ahí, y no es una voz a lo lejos, sino una voz que en un volumen más bajo se presenta repentinamente en ese entorno. Dice mamá. Sigue la investigación en este lugar tan peculiar, que va a ser inicio para revisar un poco la genealogía y la cronología de investigaciones de Clara y también de David, sorprendentes de verdad. Sigue la investigación y pasan más cosas. Existe, Clara, David, compañeros, otra grabación, y el contenido encima es muy parecido, hay que prestar atención. Dice: mamá, ¿dónde estás? David, Clara. De cámara que estaban las luces raras que utilizaban mucho en publicidad cuando no había fotos todavía y todo eso. Es una cosa que ya te lo digo porque... Hemos escuchado la voz, prácticamente se oía el mamá en un principio, rotundo, rápido, pero escuchábamos también la voz de nuestro compañero David Zurdo hablando. David, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto tú estás comentando algo, ya no estáis grabando ese proceso y se graba algo de fondo. Yo es que tengo la costumbre de llevar en cualquier intento de grabar psicofonías durante un rato la grabadora metida en el bolsillo y funcionando, pues como, bueno, porque me pasó ya una vez en Belchite precisamente, que captó una psicofonía mi grabadora así, y siempre lo hago. Entonces yo le estaba comentando a Clara con tranquilidad, pasando entre dos zonas del cementerio de coches, que había una aplicación para los teléfonos móviles actuales, que es como aquella cámara antigua que se llamaba Lomo, rusa me parece que era, y se lo estaba comentando. Como mi grabadora estaba en el bolsillo del abrigo, con estos fríos que está haciendo, pues a nosotros se nos oye una voz que no se entiende. Y eso que estábamos hablando al lado de la grabadora, ¿no? Pero no se nos entiende, está atenuada por la ropa. Y sin embargo, de pronto se cuela ese sonido ahí que parece que dice: mamá, ¿dónde estás? Mamá, y luego ¿dónde estás? Vais a escucharlo de nuevo porque en un principio, si ponemos la grabación, uno escucha un batiburrillo y ya identifica, de inicio creo yo, que sobre la voz de David o por debajo de la voz, aunque a bastante más volumen en esta ocasión comparado con la otra, surge otra voz muy parecida que vuelve a decir mamá. Y luego
hay un arrastrar de voces que puede interpretarse así, esto ya es lo más difícil. Mamá, ¿dónde estás? Ahora ya veréis, amigos y amigas de Milenio 3, cómo lo interpretamos de una forma distinta. David está hablando y por debajo, o casi al nivel, mamá y luego una palabra suelta que identificamos con ¿dónde estás? Bueno, un tipo de cámara que estaban las luces raras que utilizaba mucho en publicidad cuando no había fotos todavía y todo eso. No me acuerdo cómo se llama, ya te lo diré porque... Bueno, yo lo he escuchado clarísimo, compañeros. Sí, además hay un detalle muy curioso. David nos contaba que su grabadora estaba dentro del bolsillo. Si te das cuenta, la voz de David está muy deformada por en fin, la capa intermedia de la tela del abrigo de David, pero la voz del niño no. Y eso es muy llamativo. Hay una gran diferencia en la acústica de la voz del niño que parece muy clara, como si estuviera delante de un micrófono, y no la voz de David, que está muy amortiguada. Qué interesante detalle, Javier, porque quiere decir que a la voz, al origen de eso, sea lo que sea, no le afecta la capa del bolsillo que amortigua una voz normal. Son dos calidades distintas. Yo creo que si la volviéramos a escuchar, lo apreciaríamos muy bien. Pues dicho y hecho, vamos a escucharlo. Bueno, un tipo de cámara que estaban las luces raras que utilizaba mucho en publicidad cuando no había fotos todavía y todo eso. No me acuerdo cómo se llama, ya te lo diré porque... Bueno, yo no sé la audiencia y nuestros compañeros si escuchan el mamá, ¿dónde estás? Pero yo aquí con cascos desde luego lo escucho perfectamente clara. No sé qué opinas ahora mismo volviendo a escuchar con la calidad, digamos, de la grabación y del sonido de los cascos de la radio. Pues estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado y me gustaría hacer una observación, ¿no? Y es que se nos oye como caminando, hay un ruido de fondo, realmente estamos paseando de un sitio a otro buscando lugares, coches. Y lo que me sorprende es que haya una voz primero que dice mamá y que después en otro punto diferente en la grabadora de David se capta esto. Yo no estaba grabando en ese momento porque yo precisamente para evitar sonidos que es incómodos, que yo no hago eso, yo lo que hago es que coloco la grabadora en donde voy a grabar y ya está, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué aparece esas voces y dicen ese mensaje? O no lo sé, me desconcierta, Iker. Es desconcertante el fenómeno en sí, lo ha sido siempre, y da la impresión de que nos encontramos como al principio con este fenómeno. Solo pueden dudar de él los que no han experimentado. Los que han experimentado y han sido honestos, como es el caso de Clara, de David y de tantos compañeros, saben que el fenómeno ocurre y que o bien la sensibilidad de los aparatos graban cosas lejanísimas y no sabemos interpretarlo. Bueno, sobre eso hemos hecho una encuesta que está siendo muy muy seguida en todas las redes sociales del programa, y no nos extraña porque estamos ante un tema de interés universal. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Encuesta múltiple de respuesta, además, que está ya en todas nuestras vías de contacto. Pues si te parece, abrimos ya esas vías de contacto. Como bien decías, como saben los oyentes, tenemos nuestro correo electrónico donde pueden escribirnos, milenio3 con número, @cadenaser.com. También la página web, cadenaser.com, en las frases de los oyentes. Y en las redes sociales, si buscan La Nave del Misterio, ahí estamos en Facebook, en Twitter y en Google+. Y como también comentaba Iker, hemos dejado el debate de la semana en Milenio 3. Nuestra pregunta es, ¿qué opinas de las psicofonías? Se pueden señalar una vez más varias opciones. Y bueno, pues hemos puesto 5 en este caso, que son un misterio sin explicación, que son fenómenos explicables tecnológicamente, que son mensajes provocados por la mente del experimentador, que son errores y fraudes, o que son un mensaje del más allá. ¿Y cómo está la estadística ahora mismo? Pues si quieres, damos los primeros datos. En una encuesta en la que está participando mucha gente, llevamos ya más de 1.500 respuestas. En primer lugar está son un misterio sin explicación, 36,2%. En segundo lugar, son un mensaje del más allá, 27,7%. Tercer lugar, son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, 16,1%. En cuarto lugar, con el 11,7%, son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, con el 8,4%, son errores y fraudes. Bueno, pueden ser todo o puede no ser nada de lo que hemos puesto. Lo hemos intentado como quien lanza una red para intentar sorprender también al misterio. Ahí están las vías de contacto. Carlos, nuestro compañero, estará muy atento, junto a Fermín Agustín, Noel Calero en los mandos, por supuesto. Después vendrá, como no, Santiago Camacho con historias de muchísima actualidad de todo lo que está pasando en Egipto bajo el prisma de la conspiración. Y nosotros seguimos avanzando. Por cierto, David, ambas experiencias, ambas grabaciones tenían que ver con entornos. Ahí está un primer elemento, ¿no? Lo dejamos ahí. Entornos, pues puede que de accidentes o entornos de tragedia. Me comentabas que en algunos casos incluso eso, la sangre se podía ver en los vehículos ahí a pleno sol.
Sí, lo que pasa es que yo no tengo muy claro si esto afecta realmente a las grabaciones psicofónicas, o mejor dicho, a lo mejor sí al tipo de grabación, pero no sé si afecta al fenómeno como tal, porque hay veces que uno graba en cualquier otro sitio y no se graba nada, o se graba y no parece que haya mucha relación. Y además, en el caso del cementerio de coches, Clara y yo salimos de allí pensando, bueno, esto ha sido un día perdido. No nos dio la sensación de que fuésemos a captar nada, y sin embargo se captó. Y otras veces que uno va a un sitio donde parece que pues tiene todos los visos de conseguir algo y no se graba nada. O sea que no sé yo hasta qué punto, de todas estas grandes dudas, la propia encuesta plantea algunas preguntas que yo creo que serían muy matizables, ¿no? Como eso de misterio sin explicación. Bueno, es que hasta un misterio se explica, no se sabe si tiene o no explicación. Es muy complicado de decir, pero yo creo que, aunque fuimos allí con esa intención, no sé hasta qué punto es algo que afecta de verdad al hecho. Desde luego tú sí que has variado, tu mentalidad ha variado analizando el fenómeno, y lo vamos a contar luego. Porque eso de que surjan en cualquier lugar, cierto es. El ejemplo, la siguiente voz que nos brinda Clara Tahoces, nuestra compañera. Yo nunca la había escuchado. Yo no sé si se ha emitido alguna vez. Yo sé que hay material maravilloso esta noche. Algunos fragmentos sonoros no han visto, más que no ver la luz, no han sentido la caricia de las ondas, ¿no? Pero esta voz que te surge en casa, Clara, hace ya muchos años. Ahora iremos con el momento, ese inicio, ese chasquido que conecta al investigador con un fenómeno, cuando se produjo en una entrevista clave. Pero antes, una voz que tú me has pasado, me gustaría saber simplemente la historia. Dice cobarde, vuelve a ser una voz de niño o infantil, y esta de verdad es que a mí me ha dejado sin palabras. No sé qué palabras tienes tú, Clara, para analizar una de tus primeras psicofonías. Pues lo que te puedo decir es que en el transcurso de este tiempo hice muchas pruebas en mi casa. Y claro, también pienso que puede ser una cuestión estadística, es decir, si tú estás insistiendo en algo mucho tiempo y perseverando, pues es más fácil que obtengas algo, ¿no? Y bueno, esta es una de esas grabaciones. Pero es muy clara. Sí. Nunca mejor dicho. Sí. Es muy clara. Vamos a escucharla, si te parece. Toda la audiencia muy atenta. Yo jamás la había escuchado. Es una voz clarísima. La ponemos, Noel. Cobarde. La volvemos a escuchar directamente, Noel, para entenderla. Muy fuerte, como un grito, dice una palabra. Yo la he escuchado, era muy saturada, muy fuerte, pero parece casi, Clara, un alarido. Y eso estabas haciéndolo en tu casa, sin ninguna fuente de sonido cercana, una casa normal y corriente. Normal y corriente y en absoluto silencio, por supuesto. ¿Cómo se queda el investigador cuando se da cuenta? Y además puedo decir que Clara Tahoces, que esto es una cosa muy importante, ya no solo quienes la conocemos hace muchísimos años y sabemos de su buen hacer, de su hacer periodístico, de su hacer en la grafopsicología, sino que nunca ha ido por la vida de investigadora que saca psicofonías. Esto me parece importante. Nunca ha ido diciendo, fíjense qué mantengo, cuando lo cierto es que parece que lo tiene. Pero, en fin, las ínfulas y el ego no la han convertido en una experta en la materia. Se ha quedado en el ambiente de lo periodístico, de la duda permanente. Pero claro, ¿qué piensa uno, Clara, cuando le surge esto en su propia casa? Bueno, en concreto esto quizá no fue lo que más me impactó, porque hubo un antes y un después de este fenómeno, de que empezara a sucederme con cierta asiduidad, y fue precisamente un caso que tú conoces también muy bien y que además hemos hablado, yo creo que incluso en el primer programa de Milenio 3. Es una entrevista muy especial que parece que cambia tu vida. En ese sentido sí que podría decirlo, porque la verdad es que se produjo en un momento, fue en el año 98, cuando no voy a decir que estaba experimentando una crisis de fe, por así decirlo, entre comillas, lo de fe, pero sí que después de muchos años viendo cosas que tenían una explicación muy coherente, otras fraudes bien orquestados, confusiones de todo tipo, pues al final lo que consideras inexplicable es mínimo, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en el que pierdes un poco la fe. Qué interesante lo que estás contando, Clara, qué interesante, y luego le preguntaré a Javier, por supuesto, y a David, qué interesante, porque es un proceso por el que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado. La sensación de que quizá no haya tanto como uno imaginaba con su emoción casi infantil, ¿no?
y momentos de crestas y de abismos. Y a veces en el abismo es cuando ocurre algo que creemos que es casual. Pero a partir de ahí, ¿me quieres decir que las cosas varían? Sí, claro. Esto es una especie de reconciliación con el misterio, ¿no? Para mí fue así, o yo lo he sentido así. Era una entrevista con una mujer, Juana López Manjón. Enseguida vamos a ir con el informativo, Clara. Luego escucharemos otra vez algunas de las más impresionantes psicofonías que se han obtenido en este país, que ocurren en esa entrevista de Clara con esa mujer. ¿Podíamos apenas en medio minuto, saber quién es esta mujer? Pues una mujer que me envía Javier, aquí presente, a entrevistar, una entrevista más. Una mujer de 80 años, con una inteligencia prodigiosa, diría yo. Pese a no haber podido estudiar, tenía una inteligencia de verdad sorprendente, y que tenía fama de que era vidente. Bueno, pues en esa entrevista pasan cosas. Lo más importante, lo fundamental, lo realmente clave, es que a partir de esa entrevista, de forma inesperada, de forma casual o por pura sincronicidad junguiana, pues Clara entra en otro estado. A partir de ahí, en su grabadora, en esa ocasión y en otras, se van reflejando cosas. Y cosas que desde el 98 hasta hoy la han ido acompañando. De momento vamos con el informativo. Ha habido mucha noticia importante y luego regresamos en esta noche de Investigadores con Imán. Cadena SER. Noticias del misterio. Comenzamos nuestro repaso semanal con unos misteriosos sonidos que se están escuchando en gran parte del mundo desde mediados del año pasado. Son conocidos como The Hum, el zumbido, y así suenan las grabaciones captadas en lugares como Nueva Zelanda, Reino Unido, México, Canadá o en nuestro propio país. Hasta el momento no se sabía de dónde provenían ni qué generaba estas frecuencias. Ahora la ciencia ha emitido diversas hipótesis para intentar explicarlo. Desde la Agencia Científica Internacional Bosco se dice que podría estar provocado por la rasgadura de la magnetosfera, y eso permite que la fuerte energía solar ingrese en nuestro planeta provocando tan inquietantes ondas. Pero los más conspiranoicos siguen pensando que se trata de experimentos secretos o proyectos militares de armas de última generación. Sea lo que sea, lo cierto es que The Hum no deja de extenderse por toda la Tierra. Lo que también está haciendo mucho ruido es la noticia sobre la hermana gemela de la Gioconda, un delicado retrato semejante a la Mona Lisa que se guardaba en los almacenes del madrileño Museo del Prado. La obra, de la que se sabía que había sido pintada en el primer cuarto del siglo XVI y que era de autor desconocido, fue sometida a un proceso de restauración y así se ha podido saber que fue realizada en el mismo taller de Leonardo. Según los expertos, un discípulo de Da Vinci pudo ir copiando la Gioconda del maestro al mismo tiempo que éste la pintaba, y esa copia es la que hoy posee el Prado. Miguel Falomir, del Departamento de Pintura Italiana del Museo del Prado, nos habla de las diferencias entre las dos obras. Un cuadro que está hecho con una caligrafía muy precisa, muy alejado de lo que es el esfumato típico del Leonardo Maduro. En segundo lugar, el hecho de que nuestro Mona Lisa tiene cejas, mientras que la original no la tiene. Y el tercero, y sin duda, desde luego chocaba más a la vista, era la ausencia de paisaje en nuestra copia. Y viajamos hasta Nueva York, donde varios adolescentes de un mismo colegio sufren extrañas convulsiones y tics. Todo empezó en agosto de 2011, cuando una chica de 16 años perdió el conocimiento en un baile de la escuela. Pocos meses después se volvió a repetir el episodio en un concierto, pero además se agravó con gritos, agitación, temblores, resoplidos, aplausos y todo tipo de espasmos fuera de control. Los médicos le diagnosticaron el síndrome de Tourette, pero lo que no sabían es que 14 estudiantes más, 13 chicas y un chico de su misma escuela, estaban viviendo el mismo episodio. La activista Eric Brockovich comenzó a investigar el tema y ha llegado a la conclusión de que el descarrilamiento de un tren con
productos tóxicos en 1970, justo en el terreno donde se levanta la escuela, es el causante de este mal. Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York certifica que no hay rastro de sustancias peligrosas en el edificio y apunta a la histeria colectiva como hipótesis para explicar estos episodios. Y nos vamos con unas declaraciones impactantes, las del cantautor Juanes, que ha dado una entrevista a los compañeros de la emisora colombiana W Radio, donde ha contado que el año pasado tuvo un avistamiento ovni. Al parecer, el músico se encontraba en la ciudad suiza de Ginebra, cuando desde la terraza de la habitación del hotel divisó 5 objetos volantes no identificados. Así explica el avistamiento. Estaba mirando para el cielo, en esa era como la 1 de la mañana. Veo como 5 luces, se cuenta como 5 aviones que van a aterrizar en el aeropuerto, pues eso fue inmediatamente lo que yo pensé, ahí vienen 5 aviones que van a aterrizar en el aeropuerto de Ginebra, pero las luces no se movían para nada, estaban quietas, entonces eso darme cuenta que no se mueven ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, sino que se empiezan a mover de lado, de una forma, digamos, que no era común. Entonces ahí inmediatamente eso, pensar, no, Dios mío, estos son ovnis, pues, o sea, ¿qué más puede ser? Helicópteros no son, porque era el silencio absoluto. Desde entonces, Juanes no tiene ninguna duda de que los extraterrestres visitan nuestro planeta. Nosotros no dejaremos de mirar al cielo y si vislumbramos algo se lo haremos saber la semana que viene, aquí, en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Milenio 3 en la SER, con todas las noticias, toda la información, algunas por cierto bien impactantes, ¿verdad? Tanto como el tema que estamos comentando. He echado cuentas y creo que desde hace 5 años exactamente, 5 años, febrero del 2007, curiosamente, no hemos dedicado un programa a estas voces. Sí hicimos uno hace año y medio sobre una voz concreta que dio mucho que hablar y que sigue en proceso de investigación, pero en cuanto a las voces, vamos a decir sin rostro, como dijo Sinesio Darnell, que quizá nos esté escuchando y ya conozca el secreto, hace 5 años que no hablábamos. Yo entiendo y comprendo perfectamente que el tema hoy en día se ve en esta red que nos interconecta a todos, con la cantidad de investigadores que van de sacadores de psicofonías, con lo fácil que imagino que es obtener sonidos y colgarlos en diferentes sitios diciendo que son psicofonías. Yo entiendo que muchas personas puedan ver incluso con cierto tinte de escepticismo, que es sano, estos fenómenos. Y desde luego que a ningún oyente se le puede pedir que sepa algo de quién es Clara Tavoces o David Zurdo. Nosotros sí lo sabemos. Y por eso tratamos el tema con un especial cuidado y con un especial escalofrío. Por la interna, Carmen Porter me decía que algunas de las psicofonías son de las más escalofriantes que ha oído en su vida. Y Carmen, como yo, conoce a Clara pues casi ahora hace ya 20 años. Sabemos muy bien de quién hablamos. En el caso de los 2 colegas. Por eso estamos muy impresionados. Porque si hay gente honesta en el mundo del misterio, si hay gente que tiene una trayectoria de honestidad a prueba de bomba, si hay gente que no se parece en nada a muchos que han hecho de la psicofonía pues una especie como de espejo extraño para proyectarse a los demás, y tenemos muy buenos amigos en este país que investigan honestamente la psicofonía, pero si hay alguien honesto de verdad a carta cabal, y yo doy mi mano, y fijaos lo que digo, amigos, pongo mi mano en el fuego, es por estos 2 amigos, que aparte de amigos excepcionales, son personas íntegras, son personas que se visten por los pies, son personas que casi les hemos planteado nosotros y les hemos obligado, entre comillas, a que nos cuenten lo que hoy nos cuentan y a que saquen las psicofonías que hoy sacan para nosotros. Así que estamos enormemente dichosos. Creo que el escalofrío es común y si os parece, para reconducir el tema muy rápidamente y que cada oyente opine lo que quiera, pero nosotros, Javier Sierra y yo, desde luego sabiendo muy bien la intensidad por ese factor humano precisamente, escalofriados de verdad, con las preguntas que
revolotea en el aire ahora mismo del estudio, por lo que implica todo esto. Volvemos, Noel Calero, compañero, a escuchar muy rápidamente, en apenas unos segundos, las 3 psicofonías que hemos puesto hasta ahora, porque ahora toca ese momento que todo cambió para Clara, y si podemos aprender algo, y si ese momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La primera de esta noche, en el depósito de vehículos accidentados o desguace, mamá. Escuchamos. Segunda grabación, parece una ampliación de esta. A pesar de que la voz de nuestro compañero David Zurdo se encuentra amortiguada por su propia anoraco, el bolsillo, la grabadora, la voz aparece clara. Perfecto detalle que comenta Javier Sierra. Parece que dice: mamá, ¿dónde estás? Un tipo de cámara que estaban las luces raras, que utilizaba mucho en publicidad cuando no había fotos todavía y todo eso. No me acuerdo cómo funciona, ya te lo diré porque... Esta es una de las más claras que yo he escuchado nunca, desde luego. La tercera que hemos emitido, de la biblioteca personal hace muchos años de Clara Tahoces, dice: cobarde, obtenida en su propio domicilio. Y llegamos a este punto para saber si hay investigadores con imán, para saber si hay investigadores que han llamado, quizá, quién sabe si por la crisis de su propia fe, al misterio. Solo puedo decir que todos nos encontramos, los que investigamos hace mucho tiempo, desde niños, muy identificados con eso que ha contado perfectamente Clara Tahoces. Hay un momento en que el mundo se te vuelve muy racional. Hay un momento en que incluso uno piensa que las fantasías de la niñez, las fantasías que han motivado ser un ser diferente, quizá no tengan razón. Todo el mundo parece que piensa lo contrario. ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué se escapa de entre nuestras manos? Y de pronto, y creo que nos ha ocurrido a todos, ese misterio, sea lo que sea, en las formas que él designa, nos da algún premio. En este caso, Clara nos ha contado, antes de marcharnos al informativo, que era 1998, hace ya 14 años, y una mujer vidente. Eso ya imagino, conociendo a Clara, la pone un poco en guardia. Va a hacer la entrevista. Clara, ¿qué pasa en esa entrevista? Pues yo tengo la costumbre de grabar todas las entrevistas, más que nada porque no me gusta tergiversar o que alguna cosa se me pueda escapar, ¿no? Entonces realizo la entrevista, una mujer de 80 años, una persona que, bueno, evidentemente ella no trabajaba nada, pero que ella se había dedicado toda su vida a ser costurera y que afirmaba que podía haber una especie de bolas de luz, cuando no se hablaba ni de los orbes, fíjate, sobre las cabezas de algunas personas en determinados momentos, y que esas personas después fallecían, y que también había protagonizado sueños de carácter paranormal o profético o premonitorio, ¿no? Una persona muy interesante, ¿no?, por otra parte, para hacer una entrevista y, bueno, pues recoger su punto de vista, aunque no necesariamente lo fuera a compartir. Lugar normal, domicilio normal, tú delante de ella, grabadora. Sí, totalmente normal, y en domicilio vacío, porque además me lo estuvo enseñando. Entrevista absolutamente normal. Fue más bien, ni siquiera el llegar a casa, porque esta entrevista me la pidió Javier y bueno, como había otras cosas que corrían más prisa, pues yo creo que estuvo como 15 días la cinta en el cajón. Yo no sé si Javier al final tiene que ver en casi todo, pero él encargó la entrevista, luego le vamos a preguntar. Vamos a hacer un pequeño juego, si os parece. No vamos a decir qué ocurre en esta grabación. Se produce la entrevista, escucharemos a la entrevistada, Juana López Manjón, y de fondo se va escuchando algo. Vamos a, no la palabra algo, sino parece que, o murmullos, vamos a ver si lo identificamos. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y hasta el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. Yo creo, Clara, que está bastante diáfano lo que se escucha de fondo, aunque no escuchabais nada, ¿no? Absolutamente nada, vamos, es que si en ese momento yo llego a escuchar algo, yo paro la grabación y veo a ver a quién estás matando, ¿no? Y Juana exactamente lo mismo. Gritos horribles. Sí, y es más, te voy a decir una cosa, ella no sabía ni siquiera lo que era una psicofonía. Volvemos a escuchar, por favor, Noel. Esto
es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. De nuevo voces que parecen infantiles. Javier, ¿tú por algún motivo habías encargado esta entrevista? ¿Tenías interés especial en el personaje? Sí, yo había tenido ocasión de encontrarme con Juana López Manjón en un programa de televisión y la verdad que me llamó la atención que una mujer de esa edad contara tantas cosas. Era una mujer con una trayectoria de visiones, de cosas en su vida particulares, en fin, que me impactó y sobre todo, ya te digo, por la edad. Y también me llamó mucho la atención que pese a ser prácticamente analfabeta, ella hubiera, en fin, doblegado su voluntad y hubiera escrito un montón de pequeños libros con los que pretendía dar un mensaje al mundo de que existía un más allá, ¿no? Y por ver la determinación, la ilusión infantil en un cuerpo de 80 años, me parecía que, bueno, que Juana López Manjón podía tener un hueco más bien pequeño, yo pensaba que más bien pequeño, en las páginas de Más Allá, que era una revista que por aquel entonces yo estaba dirigiendo. Y así mandé a Clara a que la entrevistase por esa razón. Pero es muy curioso, Javier, lo que has contado, porque existe la figura desde precisamente el analfabetismo en ocasiones. Así es. La pura sensación a flor de piel, la pura España profunda, vamos a decirlo así, en que hay personas que se transforman, que sienten la necesidad, bien mediante la videncia, las visiones, la escritura automática, otros por el curanderismo, y no estamos hablando de gente fraudulenta o de gente que lo usa como negocio, sino estamos hablando de esa gente que en otra ocasión o en otro tiempo podrían ser calificados de iluminados, tocados por el misterio, es decir, no el estudioso parapsicólogo que se mete en todo esto con un intento incluso científico, sino personas que un día ven la luz, extrañamente ven la luz, y su vida se transforma. Claro, también aquí ocurre. Yo no sé si podemos reflexionar sobre esto, Clara, Javier, David, pero se habla, y no exagero, de que esos momentos cumbre en el misterio, en los cuales un investigador de repente pasará a otra esfera, no sé cómo llamarlo, a veces acontecen cuando tiene un encuentro con alguien muy veterano o alguien que está ya con esa conexión abierta con el misterio. Quizá es hilar muy fino, yo lo sé, y no es nada científico, pero no es la primera vez que un investigador se siente acompañado o la dimensión de sus investigaciones o su fe varía después de un encuentro aparentemente casual, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas ocasiones y en el caso de Juana López Manjón hay un elemento de reflexión todavía, en fin, que habría que poner sobre la mesa. Ella era una persona mayor, digo era porque murió al poco de la entrevista de Clara. Es como si, y eso lo he pensado algunas veces de manera casi novelesca, ¿no? Pero como si ella estuviera ya más cerca del otro lado y estas voces se le pegasen, ¿no? De alguna manera. Eso pensé cuando Clara se presenta un buen día en la redacción y con su cinta de cassette, estamos hablando de la época previa a las grabadoras digitales, y me dice: Javier, tienes que escuchar esta cinta, tienes que escuchar la entrevista. Y es cuando yo encuentro esas voces en la grabación. Desde luego dimensionamos más el tema en las páginas de Más Allá en aquel mes, y cuando comienzan a surgir muchas preguntas. Y cuando tiempo después, Iker, la propia Clara comienza a encontrar esas voces en otras grabaciones, es cuando surge la duda. ¿Le ha pegado Juana López Manjón algo a Clara? Es decir, a partir de ese encuentro, ¿ella tiene más facilidad para ello o no? No lo sabemos, pero en esta noche vamos a repasar, si te parece, al menos un par de casos de investigadores muy notables que tuvieron este tipo de sensación de imán, ¿no? de atraer este tipo de grabaciones. Pues vamos a hacerlo rápidamente. Antes, si os parece, ponemos otro fragmento de esa entrevista, que es quizá el más espectacular, calificado en ocasiones de increíble, año 98, porque una voz masculina perfectamente audible, al nivel del de la entrevistada, surge en ese momento. Como sé que muchas personas, muchos amigos, quieren que yo no diga el contenido, sino descubrir ellos lo que dice la voz, vamos a hacerlo así. Pero Clara Tahoces entrevistaba a Juana López Manjón, y una voz masculina se cuela, con una fuerza increíble, diciendo algo. Escuchad.
Eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Noel, ponlo otra vez, por favor, porque parece increíble. Eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Clara, ese más los que te quedan, no había nadie diciendo esas palabras, ni con esa voz, ni nada. Pues no, y esto fue lo que a mí la verdad es que me impactó muchísimo en ese momento, ¿no? ¿Cómo reflexiona uno, cómo somatiza esto, que solo es una cosa y un camino puramente personal? Es que aquí no lo puede entender nadie más que quien sabe que es verdad. ¿Y cómo es tu camino de vuelta? ¿Qué ocurre, Clara? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te viene a la cabeza? Mira, yo entiendo que mucha gente esta noche que pueda estar escuchando el programa no va a creer nada de lo que va a oír. Yo lo sé porque es que a mí también me pasaba. Es decir, no es que no me lo creyera, es decir, yo escuchaba grabaciones, psicofonías de otros compañeros, de personas muy, muy destacadas en el mundillo, como por ejemplo de Germán de Argumós, algunas psicofonías muy claras que él grabó, otras de Sinesio Darnell, algunas muy impactantes, pero yo no lo había experimentado. Es decir, yo estaba intentando obtener esas grabaciones durante muchos años y a mí no me salían. Y llega un punto en el que dices, pues a lo mejor no es que no sea verdad, porque yo nunca he puesto en duda que esos compañeros, sus grabaciones eran auténticas, pero no sabes por qué algo falla y dices, bueno, o lo estaré haciendo mal o no sabes lo que ocurre, pero yo no, llega un momento en que no te terminas de creer todo hasta que te ocurre, claro. Y hay un cambio importantísimo. Estoy recordando a Germán de Argumosa, a Sinesio Darnell, a nuestro compañero Santiago Vázquez, a Pedro Amorós. Recuerdo una de Pedro Amorós, captada en su propio laboratorio, también muy fuerte, muy parecida a la que decía Cobarde, por cierto, que ha obtenido clarataoces en su domicilio hace ya años. Se le acerca una voz que dice acércate. Bueno, siempre hay como un inicio, como un clip, y todo varía. Y claro, es muy difícil, porque esa racionalidad y esa lógica ya está en juego, porque suena hasta sospechoso que alguien tenga imán para las psicofonías. David Zurdo, compañero, desde el punto de vista de lo técnico, ¿cómo se puede entender esto? Imagino que para ti trabajar con clarataoces, más allá, ir a grabar diferentes lugares, representa también un descenso, o mejor dicho, un ascenso, si seguimos las doctrinas de Robert Anton Wilson, a esa capilla peligrosa, ¿no? A esa área que va más allá de la investigación y donde todo empieza a intercomunicarse y el investigador empieza a vivir sincronicidades increíbles. Yo siempre lo he dicho de la misma forma. Solo quien ha investigado, por ejemplo, el fenómeno OVNI en la carretera, a solas y de corazón, sabe las cosas que pasan. Y precisamente las cosas que pasan no son un ovni con tornillos en la carretera, no. Son una serie de casualidades que te ayudan o te desvían del camino cuando no es el correcto, que son increíbles, increíbles. Claro, no es lógico, ni medible, ni mesurable, y además puede que no te crean. Solo el que lo vive lo sabe, pero son cada vez más quienes lo viven. David, desde el punto de vista de alguien con mente tecnificada, que se mete en esto con mucha prudencia, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Y cómo interpretas quizá, vamos a decirlo así, ese encuentro fundamental, no sé si energético, es que no sé cómo llamarlo, entre la anciana y clarataoces, y que de repente tenga esa facilidad para grabar psicofonías? Sé que es difícil. Pues la verdad es que una explicación yo no puedo encontrar. Lo que puedo decir es que hay cosas que sí que he llegado a la conclusión que desde luego no son las psicofonías. Y es lo único que puedo decir, porque yo, vamos a ver, siempre ante cualquier enigma sigo siendo igual de escéptico que hace 10 años. Quiero decir, la cuestión no es no ser escéptico, sino tener la apertura o la capacidad de decir, bueno, vamos a comprobar las cosas y a partir de ahí intentemos sacar conclusiones. Pero yo, de hecho, la primera psicofonía que grabé la hice, y lo digo con todo el corazón, de cachondeo prácticamente. Estaba con Javier en Belchite y estaba con la grabadora diciendo pues un poco los espíritus, por decirlo así, digo en aquel momento, bueno, si hay alguien aquí que se manifieste. Y yo pensando, bueno, es imposible que se grabe nada. Pero, porque como lo que decía Clara, no es que yo dudase de la palabra de otras personas, sino que pensaba siempre, bueno, alguna explicación habrá, algún error, habrán captado algo que no han oído, pero está ahí. Ya sabes, ¿no? Esa cuestión, pero decir, bueno, pero lo voy a experimentar, a ver qué pasa. Y claro, cuando grabé la primera psicofonía dije, bueno, esto desde luego ni se estaba oyendo allí, ni le encuentro una explicación con las cosas que ahora mismo manejo, las herramientas científicas o técnicas que conozco, y al final es eso, uno después de 10 años pues llega a conclusiones que es más bien eliminar lo que sabe que no puede ser, pero poco más. David, tú
a día de hoy, en 2012, después de muchas investigaciones y de obtenciones psicofónicas, algunas junto a Clara Tahoces, ¿crees que el fenómeno no es explicable desde los parámetros de fraude, captación de emisoras? Es decir, los fenómenos físicos convencionales. ¿Has dado ese salto? Mira, por ejemplo, una de las explicaciones clásicas es que la energía siempre se queda, por ejemplo, retenida en un lugar y va rebotando, vamos a decir, ¿no? y atenuándose, pero siempre está presente. Y eso no es así. Por ejemplo, cuando nosotros soltamos una pelota de goma sobre un suelo, la pelota no está eternamente botando cada vez menos, sino que llega un momento en el que se para. Bueno, pues la energía llega un momento en el que se disipa en otras formas distintas. Con lo cual, eso, por ejemplo, no puede ser. Captación de emisoras de radio. Bueno, ¿por qué una grabadora igual que otra en un espacio de 50 centímetros de distancia capta algo y la otra no? Y además a veces, por ejemplo, en esta última grabación de Clara, la de Y los que te quedan, tiene una relación, un sentido directo con lo que se está hablando. Con lo cual es mucha casualidad que se grabe algo de una emisora de radio y que nunca se haya grabado en una psicofonía. Por ejemplo, pues Gol, por ejemplo, o algo parecido. Sí, que son sonidos que tienen a veces, bueno, incluso un sentido cotidiano o un sentido que complementa, como en el caso de Juan López Manjón, lo que ella estaba diciendo, como si una voz de alguna forma le chivase, ¿no? Le apuntase. Se ha llegado a hablar, en algunos casos célebres españoles, para explicarlo en los años 30, años 40, de ventriloquía inconsciente, ¿no? De facultades del propio operador, ¿no? Que es capaz de generar esas voces sin él saberlo. Lo que pasa es que eso también invalida cuando hay más de un experimentador y más de una grabadora. Claro. Que para mí es esencial, siempre utilizar más de una grabadora, porque es lo que a veces cambia. Incluso hay grabaciones que yo he realizado con temporizador, fuera del sitio, es decir, dejando la grabadora con un temporizador y que grabe X minutos y volver. Enseguida Javier Sierra nos va a contar la historia de algunos investigadores, de uno en concreto, por ejemplo, que en el campo de la psicofonía acabó de verdad dando varios pasos más allá, y su nombre se repite como uno de los clásicos. Pero antes, en rápida batería, vamos a escuchar para que comprobéis, amigos y amigas, que la historia, la relación de Clara Tahoces, nuestra compañera, con el asunto de las psicofonías, tirando de archivos simplemente, es una constante. En Cierto Inmueble, no sin polémica, en Sevilla, se obtienen varias voces. Algunas parecen propias de la vida cotidiana. Es como si, no sé, en algún archivo del tiempo, del espacio, se hubiesen quedado frases que no encierran, que ojalá fuese así, ¿no?, la gran fórmula de la vida, de la realidad, o de la luz, o de las sombras, o del infierno, o del espacio, no. Cosas cotidianas. Voces que se filtran, por ejemplo, llamando a cenar, una voz como de una madre, pero una voz que suena como antigua, y que es la primera que abre esta batería de curiosas voces, que os van a interesar. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno curiosísimo, cuando la psicofonía, sea lo que sea esta, llama por su nombre al investigador. La primera es algo normal, que puede ocurrir en cualquier lugar. Se toman todas las precauciones en este caso, en un lugar sin nadie, y surge a cenar. Pero de nuevo escuchamos, Clara, no sé si te parece a ti, un tono, que es que yo sé que esto no lo puede entender quizá todo el mundo, pero un tono muy especial en el eco de la voz. A veces parece que la mayoría de las voces que tú has obtenido, muchas de ellas pertenecen a una misma voz. Esa es la impresión que da. Es que esa es una de las cosas que a mí me intriga, ¿no? Que hay algunas voces que cuando las escucho pasado un tiempo, no diría que las reconozco porque no puedo decir que es la misma voz, pero sí que tienen parecido. Por ejemplo, ¿cómo te quedas cuando escuchas tu propio nombre? Bueno, eso pues la primera vez que pasó me quedé, claro. Iba a utilizar una palabra malsonante, ¿no? Pero realmente es lo que más te puede impactar. Vamos a escuchar dos diferentes, si te parece, Clara, donde precisamente ese es el nombre que surge. Clara, pero con una contracción de la voz muy especial. No es lo mismo. Yo no sé si la voz es la misma. Escuchemos la primera, también en Sevilla. Es como una llamada de atención. Clara. Muy rápida, casi no se oye, es como una ráfaga. Es una voz también que parece juvenil, y es ese tono, ese timbre y ese tono que tantos expertos han comentado. Yo no sé si como de lamento o triste. No es un tono normal, no es como estamos hablando ahora. Repetimos, Clara. Y ahora escuchemos una segunda voz, en otro tono, parece una voz aún más infantil, en el mismo lugar, como si algo o alguien llamase la atención de nuestra investigadora y le llamase por su propio nombre. Clara. Volvemos a escuchar.
Y lo hacemos por una tercera vez para que todos los amigos capten toda la esencia de un sonido más alargado, menos contraído, que dice Clara. Por último, un mensaje que también se repite constantemente en las grabaciones de Clara Tahoces. Una palabra que hemos escuchado en el cementerio de vehículos con el que abríamos esta noche. La voz dice: mamá, soy yo. Y al final, un grito o un alarido. Volvemos a escuchar: mamá, soy yo, y una especie de gritos. Clara, llegados a este punto, tanto las voces que dicen tu nombre como las voces que se refieren a mamá o a voces de niños, hay que decirlo así, yo no sé a qué nos conduce esto, pero son una absoluta constante. Sí, y a mí me mosquea muchísimo las voces de los niños. Yo, bueno, suponiendo que sean niños, porque también otra de las hipótesis que he llegado a barajar es que son voces que imitan a niños. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estas grabaciones, las que hemos escuchado tanto de Acenar como las dos de Clara, y hay más de dos en ese lugar, en ese restaurante, y este último, mamá, soy yo, estaba conmigo Nacho Ares, sí, que también llevaba su grabadora y que no captó. Entonces estas son las cosas que a mí me mosquean. Es normal. Javier, sabemos de investigadores, de los pioneros de esta rama tan espeluznante, por ahí que decirlo. Uno se queda como con cara de no saber qué decir cuando le pasa. A mí me ha pasado en muy pocas ocasiones, aunque en algunas lo he podido vivir, y tengo la certeza de que eso ha pasado. Yo no sé qué es. Claro, cuando son tan directas. No he tenido la experiencia, y espero no tenerla, de que me llamen por mi nombre en una psicofonía. Pero cuando te ocurre, y cuando esa vinculación tiene que ver con lo infantil, o como dice Clara, y nos pone la sangre de hielo de verdad cuando dice: o voces que imitan a niños. Sabemos que los pioneros, Jürgenson acabó muy mal con las psicofonías, hay que decirlo. La diferencia respecto a Clara, David o los investigadores de hoy es que no tenían el mismo escepticismo, pero acabaron muy mal. Y Konstantin Raudive, que creo que es de quien nos vas a hacer la ficha y nos vas a hablar, es el ejemplo de cómo las voces te acompañan, sea lo que sean, tanto, que yo no sé si acaban o devorándote o apoderándose de tu vida, ¿no? Así es. Bueno, como prólogo a la ficha de Konstantin Raudive, quisiera recordar una psicofonía que es la primera que se encuentra en la historia de este fenómeno. Se graba en el verano de 1959 en el jardín de la casa de Friedrich Jürgenson, cerca de Estocolmo, en su casa de Volvo. Él quería grabar el canto de los pájaros, es una historia muy conocida, y la voz que aparece es una que le llama por su nombre, como tú estabas diciendo ahora mismo. Le dice Friedel, que es su nombre familiar, y le dice: Friedel, ¿puedes oírme? Soy mamá. De nuevo también el tema de la madre, ¿no? En esta primera psicofonía. Muy presente, ¿no? Muy presente en todas estas historias. Eso como prólogo. Imagínate, Friedrich Jürgenson grabó cientos de esos sonidos y terminaron impactando a un profesor de psicología que entonces trabajaba en la Universidad de Uppsala, que era discípulo nada menos que de Carl Gustav Jung, que se llamaba Konstantin Raudive. Este hombre se reunió en muchas ocasiones con Jürgenson, estudió con él esas primeras psicofonías y quiso dar un paso más allá en esta historia, no solamente poner una grabadora y esperar a que algo quedara impregnado en la banda magnética, sino incluso hacer preguntas para ver si esas voces respondían de alguna manera, es decir, si había una inteligencia detrás, e incluso buscar frecuencias de radio o provocar, usando diodos, sonido blanco para facilitar, digamos, que aparecieran ese tipo de impregnaciones, mensajes, en fin, él mismo tampoco sabía muy bien cómo explicarlo. Después de grabar, se dice que más de 100.000 de estas pequeñas fichas de audio que él fue recolocando y estudiando con ayuda de 400 voluntarios, imagínate, un pequeño ejército, este hombre escribe un libro que es traducido al inglés en 1971. Un libro que llevaba un subtítulo muy elocuente, decía: un experimento alucinante en comunicación electrónica con los muertos. En ese momento, cuando se decide la publicación en inglés del libro, sus editores londinenses quieren someter
a prueba lo que está contando en esa obra Konstantin Raudive. Le invitan a Londres, se lo llevan a Buckinghamshire, a los estudios de Pi Records, donde con un equipo electrónico muy sofisticado, con 4 magnetófonos sincronizados y con la presencia del editor, de otro investigador que se llamaba Peter Vander, y el presidente de la editorial y el propio Konstantin Raudive, ponen en marcha esos 4 magnetófonos, graban durante 18 minutos los 4 a la vez, y cuando reproducen Iker, ellos pensaban que no iba a aparecer nada, aparecen más de 200 voces. De hecho, serán meses de trabajo los que llevarán las 4 grabaciones de 18 minutos. 200 voces, 27 de las cuales decían que eran muy, muy claras, y algunas incluso reconocidas. Le pusieron nombre y apellidos a un par de ellas, de amigos de los que estaban allí presentes, que efectivamente habían fallecido. Bueno, el tema es curioso porque Raudive muere 3 años después de publicarse ese libro, en 1974. 10 días después de su muerte, un investigador en los Estados Unidos capta en una de esas frecuencias de radio que Raudive había establecido como proclive a la comunicación con el más allá, pues capta la voz de Raudive. Y hay una cosa también que sucede muy sorprendente, que es lo que quiero que escuches, porque esto es un documento histórico. 20 años después de morir Konstantin Raudive, en 1994, un investigador que se había implicado mucho en este tipo de cuestiones en los Estados Unidos, llamado George Meek, recibe una llamada telefónica donde surge la voz de Raudive. Él la identifica porque conoció en vida a Raudive, pero es que además la voz se presenta a sí misma. Quiero que la escuche. Se presenta en inglés. Raudive hablaba varios idiomas, era políglota. Él se presenta en inglés, y el tono, sea o no de Raudive, porque eso probablemente nunca lo sabremos, es realmente sorprendente. Quiero que lo escuches, Iker. This is Konstantin Raudive. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me and... La conversación de esta voz, Iker, dura aproximadamente 1 minuto y medio. No es la primera vez, Javier, que a raíz de la conexión telefónica se han comentado casos parecidos. Evidentemente tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de fraude o algo. Imagino que se especuló con eso para amedrentar a algún otro investigador. Sí, se especuló con eso en este caso y en otros muchos donde la voz de Raudive apareció. Lo sorprendente de este asunto es que no solamente voces, sino también imágenes han aparecido. Ese es el caso de Jürgenson. Tú hablabas antes de que Jürgenson terminó obsesionado con este fenómeno. Es verdad, Fredrik Jürgenson muere en 1987 y había pasado los últimos años de su vida investigando una variante más del fenómeno. La variante tenía que ver con la aparición ya no de voces, sino de imágenes en el fondo blanco, en la nieve de un televisor sin sintonía, es decir, sin conectarse a una antena. Él lo que hacía era grabar con una cámara de vídeo esa pantalla y después, reproduciendo fotograma a fotograma esa nieve, la nieve tomaba formas y a veces aparecían rostros. Bueno, el caso es que cuando él muere en octubre de 1987, su funeral se convoca para el mediodía del día 21 de ese mes, y a la 1:22 de la tarde, en el momento en el que estaban enterrando a Konstantin Raudive, una compañera suya con la que había estado haciendo muchas de estas psicoimágenes había dejado deliberadamente la televisión de su casa encendida, desintonizada de la antena y puesta delante de una cámara de vídeo. Y en esa pantalla del televisor apareció una imagen que era de Fredrik Jürgenson. Hay quien dice, Javier, Clara, David, que ocurre un fenómeno detonante, que la vida del investigador ya no es nunca igual y que el misterio, de alguna manera, se le representa, que se ve un poco más allá, o que se siente, o que se percibe, o que se capta de lo que los demás pueden captar, que es la misma realidad, pero que algunos permanecemos ciegos, cementada nuestra percepción, y que por un encuentro, por un cierto shock, por un momento emocional importantísimo, quizá por una pérdida de fe,
se encuentra de nuevo la resurrección del misterio, del fenómeno, y este se empieza a representar de otra manera. Y así ha ocurrido, porque todos hemos conocido a los principales investigadores de este fenómeno tan peculiar, tan polémico, como Germán de Argumosa, como Sinesio de Arnel. Yo no sé vuestra opinión, pero yo detecté en ellos, hasta su muerte, casi un proceso de convencimiento y de peligrosa obsesión, hay que decirlo. Estaban tan convencidos de lo que estaba ocurriendo, y eran personas con un criterio, no eran ningunos idiotas, no eran personas que les gustase ser autoengañadas, y sabían que esos fenómenos se manifestaban, y en ocasiones con gran cercanía, y muchas veces acababan recluidos en sus propios laboratorios, en sus casas, y las psicofonías no hacía falta ir a buscarlas a ningún lugar. Por eso muchos piensan que hay una interconexión entre la mente, la energía, lo que sea del investigador y este misterio. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar, nos vamos a otro lugar, nos vamos a Osuna en concreto. Hay una historia que tiene que ver de nuevo con Clara Tahoces. Es otra de estas voces espúreas, estas voces inesperadas. Clara, cuéntanos, porque el mensaje es muy claro. En esta ocasión es como si las voces te reprendiesen o te calificasen de una forma rebelde. Sí, y además no tengo que decir que fue una grabación accidental, por así decirlo. En este pueblo, en Osuna, hay una colegiata que yo he ido pues varias veces. Es un sitio que me interesa mucho por motivos que no vienen al caso, y siempre voy a la colegiata. Y resulta que bueno, pues las veces que he ido, pues la persona que la enseña, y lo siento mucho si me está escuchando, no es demasiado agradable. Entonces no te puedes quedar con las explicaciones, y bueno, pues en una de las ocasiones me llevo una grabadora y la saqué delante de ella, es decir, como cosa turística, es decir, quieres tener la explicación de lo que te van a enseñar, y ella no quiso que grabara. Y a mí me pareció mal, porque además yo estaba pagando para ver aquel lugar, y pues quería llevarme esa explicación con fechas, con datos y demás. Y bueno, pues lo que hice fue hacer que paraba la grabadora y seguir grabando. ¿El lugar tiene algo que ver con lo dramático, con la muerte, con lo que se relaciona siempre, lo hemos hablado al principio, con estos temas? Debajo de ese lugar hay una cripta donde está enterrada la familia Osuna. Hay unas tumbas antropomórficas. Bueno, eso es otro sitio también en Osuna. Es que, bueno, te mandé todo junto, pero eso es a la salida del pueblo, donde hay un cementerio que es de la época tardorromana, y es enorme, hay muchísimas tumbas. Y bueno, pues están totalmente abandonadas, o por lo menos hasta hace unos años he ido muchas veces allí, y se puede entrar perfectamente. Y bueno, pues también quise probar allí. El pueblo de Osuna, que es uno de los pueblos clave, además, la gente lo puede comprobar incluso en el Museo Arqueológico Nacional, con algunos de los hallazgos de los iberos o iberos realmente impresionantes. O sea, un lugar marcado por la magia desde el principio del tiempo, antes incluso de la época de Jesús. Rebelde, porque realmente Clara en este caso no hace caso de la persona que enseña el entorno. Debajo hay una cripta, podrá tener que ver o no, pero la voz es sorprendente. Escuchamos. Volvemos a escuchar, Noel. En esta ocasión, Clara, parece una voz incluso femenina, ¿no? Sí, parece femenina. Hay realmente muchas variantes. Yo he visto que salen pues voces masculinas, femeninas, voces de niños o que imitan a niños, pero sí que veo yo que algunas voces me suenan. Quiero decir, eso de esta voz me suena, pues sí. Sabes que a veces yo no puedo comprobar si esas voces son iguales, y esto creo que es algo que le pasa a muchos investigadores del fenómeno, que hay una serie de voces que les resultan familiares, como si ya las hubieran grabado en otro lugar, y cuando escuchas esas grabaciones que te recuerdan a otra, pues son muy similares. Es lo que se llama voces acompañantes. En este caso, de nuevo, con una contracción muy fuerte, casi parece eso, no sé, como un cometa que cruza rapidísimo, hay que estar muy atento, por eso lo vamos a repetir, pero se entiende perfectamente, no tiene sentido en ese entorno rebelde, muy claro, sin otro sonido. Bueno, se graba una grabación accidental, tú no estás grabando ex profeso para investigar, y en ese mismo entorno
tenemos otra grabación, Clara. Yo creo que esto pues demuestra con la cantidad de casuística que no estamos hablando de cosas accidentales o que nos saquemos de la manga, porque vuelve a aparecer algo muy similar a tu propio nombre de nuevo, ¿no? Sí, y en este caso sí que estaba grabando Esprofeso, porque fue en esta necrópolis que os he comentado antes, que está a las afueras del pueblo, y que es un sitio que, como digo, pues siempre me ha resultado muy, muy llamativo, y que sobre todo que esté abandonado, ¿no? Y desde luego los enterramientos son evidentes, se pueden ver, las fotos son impresionantes. ¿Metiste la grabadora dentro de alguno de los sepulcros? Pues sí, en varios. Y surge un nombre. Vamos a escucharlo, Clara. Vamos a ponerlo 2 veces seguidas si puedes, Noel, si se puede hacer ese pequeño milagro, porque es que esta es de nuevo increíble. Estamos hablando de un lugar abandonado, dentro de un sepulcro, y parece que es una voz que habla al micrófono, y de nuevo es la voz inconfundible, ahora quiero saber vuestra opinión, compañeros, de un niño. Escuchamos, Clara. Yo no sé si... Bueno, llevamos escuchando las voces toda la noche, pero si Noel eligiese varias de las de niños y las uniese, estaríamos escuchando una voz muy similar. Clara, David, Javier, vuestra opinión, porque esta, por el lugar donde está obtenida, es que, no sé, me deja como sin respuestas. No es una voz lanzada al viento, ¿no? Sino que parece que se dirige a algo o a alguien. Sí, lo que da la impresión es que es un lugar impropio para grabar una voz de niño, salvo que se tratara de una tumba de un infante, que no parece ser el caso. Yo, en ese sentido, estaría tentado en algún momento de toda esta investigación, de toda esta explicación, a suscribir las opiniones, por ejemplo, de Hans Bender, que fue uno de los investigadores también pioneros en este tema, que decía que las voces debían ser producidas por alguna clase de fuerza psicoquinética, es decir, que sería la mente del investigador de alguna manera la que las crea o las atrae. Entiendo que esto es difícil de demostrar, es imposible hoy por hoy, pero bueno, ya somos capaces de mover ordenadores por la mente, es decir, que probablemente en algún momento comprenderemos también si la mente es capaz de afectar a un equipo de grabación. A las partículas magnéticas de una cinta o a los sistemas de grabación. Carlos Largo, compañero, a lo largo de la tercera hora, evidentemente, con la cantidad de preguntas y de cuestiones que habrá sobre este tema, uno de los grandes clásicos del misterio, pero viéndolo desde otra perspectiva, pues iremos en la tercera hora, como digo, dando paso a muchas de esas preguntas. Pero, ¿me puedes hacer un pequeño sondeo, por favor, y me dices cómo la encuesta, que me interesa mucho? Pues vamos a recordar esa pregunta. ¿Qué opináis de las psicofonías? Podéis señalar varias opciones en la página web ikerjimenez.com. Por el momento, los datos han variado muy poquito. 36,9% sigue en cabeza son un misterio sin explicación. El 26,8% opina que son un mensaje del más allá. El 16,1% que son fenómenos explicables tecnológicamente. El 11,4% que son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, con el 8,8% que son errores y fraudes. Es decir, que además del incremento lógico del racionalismo y del criterio escéptico, el concepto de la trascendencia, que tienen que ver con otros planos, sigue estando muy fuerte. ¿Y puedes hacerme un rapidísimo repaso, por favor, Carlos, de a qué suenan las preguntas y reflexiones de nuestra audiencia? Pues, por ejemplo, Marta Portillo Góngora decía que en la grabación que dice "mamá soy yo", no sabe si son cosas de ella, porque escucha antes del grito que finaliza la psicofonía como otra voz de mujer que le contesta. Sí, hay otra voz. Por ejemplo, José Neptuno nos decía, en la noche nos hace oír cosas extrañas, el subconsciente nos engaña. Y Bastel Lanog nos decía también, yo estas psicofonías no las considero fraude, pero entiendo que en general se desconfíe, y más ahora con toda la tecnología que hay. Noelia nos decía que su madre le contó que un día en casa escuchó una voz masculina muy grave diciendo su nombre. Morad Rabet, por ejemplo, también nos decía, las voces son de niños, lo digo porque presentan claros sonidos melódicos típicos en la pronunciación de un niño no mayor de 4 años. Qué interesante dato. Manuel nos comentaba, ¿por qué tienen que ser voces de ultratumba? Si miramos la astrofísica y las teorías de los universos paralelos, los multiversos, ¿no podrían ser la prueba de que estos existen? Aquí, desde luego, nadie está diciendo que sean voces de ultratumba, ¿no? Sino simplemente exponiendo las posibilidades, y tanto una como otra nos parecen maravillosas. Santi también nos decía que cree que las psicofonías no existen, que solo son voces reales que se captan desde otros lugares y que se escuchan al ampliar la frecuencia. Dani Montes también nos comentaba que las psicofonías son energías
que de alguna forma incomprensibles son para nosotros. Se fijan ahí en el tiempo y en el espacio. Se deberían hacer más estudios y sobre todo científicos sobre este tema. Lo dejamos ahí, Carlos, y luego seguimos a la tercera hora con muchas más preguntas y cuestiones, y sobre todo vuestras reflexiones, porque yo no sé, le preguntaremos a David si científicamente se ha hecho algún experimento. Hemos sabido, David, recientemente, esta misma semana, se hablaba casi de explicar los pensamientos de personas que no pueden hablar y traspasarlos a una pantalla de ordenador. Se ha hablado de los sueños casi mostrados de forma gráfica sobre un plasma, pero sobre el sonido y las voces poco se ha avanzado, que sepamos nosotros. Seguimos como en la época de Raudive y de Germán de Argumosa. Los medios sí han avanzado, pero la explicación sobre estas voces, no. Porque a pesar de que se utilizan grabadoras diferentes y tecnologías distintas de hace 30 o 40 años ahora, el fenómeno prácticamente se registra de un modo similar. A mí lo que sí que me gustaría decir es que siempre, esto es como todo, cada uno va descubriendo cosas, va sumando piezas, intenta establecer algún tipo de hipótesis, aunque con toda consciencia de que no tiene por qué ser cierta. Pero yo siempre tendería a pensar primero en las explicaciones más simples. Las más simples, ya digo, algunas descartadas para mí, como la de que se cuelen voces de radio o cosas parecidas, o incluso sonidos de otros lugares, porque eso tampoco tendría mucho sentido. Para mí sería que no son voces de ninguna ultratumba, por supuesto, ni de espíritus, sino voces posiblemente pues más relacionadas con la proyección mental de un experimentador, con, qué sé yo, personas que a lo mejor están en un entorno relativamente cercano y están pensando algo que sí que se cuela. Esto que es muy raro ya de por sí, pero por lo menos no sería tan extraño como establecer a través de una noción tan pequeñita, perdón, que existe todo un más allá y que se comunica con nosotros, lo cual no quiere decir que no pueda ser así, pero creo que siempre hay que tener la cautela de buscar siempre las explicaciones más sencillas y más próximas a nosotros antes de irnos a las más lejanas, que quizá es uno de los grandes problemas del misterio, ¿no? Que a veces se lanza uno a territorios demasiado amplios con pruebas muy pequeñas, pero las pruebas desde luego en este caso están ahí. Muy interesante, David, sí señor. Ese lanzarse a la piscina creo que es algo muy, muy humano, pero puede ser un freno para las investigaciones. Javier, por cierto, ¿te suena a ti eso de, no lo sé, no sé si te suena o no te suena, pero yo creo que es curioso, de crisis de fe y que el misterio, en la forma, por ejemplo, psicofónica, en el caso de Clara, o en otras formas, acude en tu ayuda o se te muestra en el momento más bajo, y la vida de algunos investigadores que han llegado hasta ese límite por algo, que desean de verdad de corazón investigar, se retroalimenta, y otros que no tienen eso no lo entienden, pero ocurre esa pérdida de fe y ese reencuentro con el misterio? Eso pasa continuamente. De hecho, hay grandes investigadores y autores en nuestras bibliotecas que han pasado por esos momentos de crisis y por ese empujón en un momento determinado, como diciéndole no abandones el barco, sigue investigando, que aquí hay algo que merece la pena. Fíjate que uno de los personajes que vivió en cierta manera eso, porque estaba atravesando un periodo difícil en lo personal, fue hace algunos años John Keel. John Keel se inmiscuyó en una serie de sucesos en el año 1967 muy curiosos en Virginia, donde en un pequeño pueblo llamado Point Pleasant, pues estaban denunciando apariciones de una misteriosa criatura, del hombre polilla, del Mothman, del que hemos hablado otras veces en este programa. Lo que le ocurrió fue mucho más allá de la investigación. Él estaba a punto de decepcionarse con todo este tipo de fenómenos. Él había trabajado en varias revistas, no conseguía que sus artículos tuvieran la popularidad que él esperaba. Incluso en algún momento él estaba a punto de publicar un gran artículo en la revista Life en los Estados Unidos sobre ovnis, que fue apartado por otro de Joseph Allen Hynek, de un importante astrónomo y asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la cuestión de los no identificados, y tenía esa sensación de decepción. De repente, cuando él llega a Point Pleasant, comienzan a pasar cosas a su alrededor muy curiosas. Por ejemplo, el teléfono del motel donde él se quedaba, al descolgarlo, de repente estaba lleno de sonidos como crepitantes que él no podía identificar. En su casa en Nueva York, cuando él regresaba para poner en orden sus notas, ese mismo sonido le perseguía. Y cuando él empieza a entrevistar a testigos por las apariciones de ese Mothman, de ese hombre polilla extraño, les pregunta también por esos sonidos. Fíjate, Iker, que este asunto de los sonidos extraños a través de teléfono, antes hablábamos de la voz de Raudive a través de una línea telefónica, llegaron incluso a incorporarse como un elemento más cinematográfico, aparentemente cinematográfico, en la película que se hizo de este asunto, del Mothman. Me gustaría que escucharas un fragmento de esa película
donde se reconstruye este asunto. Empezó hará un par de meses. Cada vez que contesto al teléfono oigo eso. Al principio no, era como un pitido fuerte. Ahora son principalmente chirridos y aullidos. ¿Siempre lo mismo? Bueno, una vez un hombre hablando muy deprisa. ¿Qué decía? No pude entenderlo. Hablaba otro idioma. ¿Le han revisado la línea? Sí, incluso me cambiaron el número. Pero antes de que pudiera darle a nadie el número nuevo, volvieron las llamadas. John Keel hizo algo sorprendente en aquella época. Quiso llegar al fondo de este asunto de las llamadas con ruidos extraños. Pensaba que podían ser bromas o incluso el producto de algún tipo de interferencia por parte de los servicios de inteligencia que podían estar espiándole o algo por el estilo. Llamó a la compañía telefónica y él se fue con los técnicos a repasar toda la línea en persona para ver si había algún tipo de anomalía, de cosa extraña. No encontró absolutamente nada y ese tipo de sonido crepitante le fue acompañando hasta el final de aquella investigación. Cuando terminó el trabajo con el hombre polilla, aquellos sonidos cesaron durante años. Volvieron después en otras circunstancias, pero cesaron durante años. Pero sí que sirvieron para algo, Iker, algo que tú estabas comentando antes. Sirvieron para que John Keel no abandonase la investigación y continuase en estos temas. Es como un anzuelo, ¿no? Como que el misterio nos indica, sigue, continúa. Fíjate, hablando de teléfonos, tenemos un documento, que es el documento 13, a ver si lo localiza nuestro compañero Noel Calero, que se refiere a una conversación con el padre Fortea, hombre metido en el misterio. Podrá gustar más a unos, menos a otros, el tema de los exorcismos, pero sin duda otro de los que sin duda, hay que decir, se ha metido de lleno, ¿no?, en las investigaciones que no son para nada ordinarias, sino que se salen de lo normal. Clara lo entrevistaba, ¿no es así, Clara? Sí, efectivamente, pero lo más curioso, Iker, es que en este caso Fortea, que reside en Madrid, pues es que cuando íbamos a hacer la entrevista pues estaba en Palma de Mallorca, entonces me pidió si la podíamos hacer por teléfono. Y bueno, yo tengo un aparato que permite, como tienen otros muchos compañeros, que permite conectar la grabadora y con un cable que a su vez va directamente a la red telefónica, de tal forma que el sonido es bueno y además pues es directo de la línea telefónica. Y normalmente se pueden grabar interferencias, cosas que molestan, cosas que estamos muy acostumbrados a ellas. Ahora, cuando Clara nos pasaba este documento, simplemente casi a modo de anécdota, pues tiene que ver, quizá, quién sabe, con esa historia que acaba de contar Javier Sierra, porque el sonido que se capta no tiene nada que ver, es muy claro, muy extraño, y no son voces, son una especie de golpes que ambos no escucharon en ningún momento, ninguno de ellos lo pudieron escuchar, y luego en la grabación se escuchaban como el lento pasar de unos cascos de caballos, pero perfectamente audibles, ¿verdad, Clara? Uh-huh. Sí, y desde luego ni él ni yo lo escuchamos. Es más, yo se lo envié por correo electrónico y se lo comenté, porque entre otras cosas la entrevista que estábamos realizando salió a colación el tema de las psicofonías y él era de la opinión de que eran cosas que acompañaban a las personas, pero más bien, por su condición de sacerdote, él pensaba que eran una especie de ánimas, ¿no?, de ánimas que no han terminado de abandonar este mundo. Y hablando de ese tema, surgen estos cascos de caballos, o lo que sean, o el efecto que sea, que son bastante particulares y que a mí me suenan mucho. Vamos a escucharlo. Los exorcismos. O sea, quiero decir que me imagino que la Iglesia es muy cauta, ¿no? Pero ¿por qué exactamente no quiere que se hable de este tema? ¿O no? Puede ser, evidentemente, algún tipo de fallo, algún tipo de motor, de rotor, pero nos recuerda perfectamente a eso. La sensación de que los investigadores se meten en mundos que no son los mundos habituales, que no son los mundos por donde transcurren las personas normales, evidentemente. Hay quien traza, y quizá tenga algo de razón, todos estamos un poco locos los que hemos elegido este camino, relaciones entre paranoia, brotes psicóticos, esquizofrenia y los estados místicos, los estados de iluminación y las conexiones con lo misterioso. Quizá tiene que ver, o quizá es la única forma que la ciencia tiene de aproximarse a lo parecido a todo este mundo que está ahí al otro lado. Yo no sé, Clara, si todo esto, como resumen, empuja
y da oxígeno y da curiosidad, o también el miedo frena un poco? Te da muchísima curiosidad. Hombre, al principio sí que te da un poco de respeto, pero es un respeto que no he perdido, y aún así tengo que decirte que las grabaciones, especialmente cuando voy con alguien como es el caso de David, nosotros tenemos respeto por el tema, pero nosotros nos lo pasamos bien. Quiero decir que nosotros seguimos haciendo nuestras cosas y nos reímos, incluso, quiero decir que no es algo que lo tomemos como una obsesión, simplemente nos gusta hacerlo. Y bueno, pues si podemos averiguar algo más, pues mejor. Pues seguimos en ese camino, David. Imagino que estás en la misma tesitura y que seguiremos investigando. Leeremos en Más Allá vuestras investigaciones. Yo os deseo todo lo mejor, David, Clara, y estaremos muy atentos a esa revista que sigue siendo un puntal importantísimo y a la que especialmente todo el equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio manda, ya lo sabéis, un abrazo fraternal. Mucho ánimo, amigos. Gracias por esta noche de voces y esta noche de investigación, y que continúen los hallazgos sorprendentes y los traigáis aquí. Seguiremos buscando preguntas o intentando buscar las respuestas a muchas preguntas, claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos, David, Clara, muchísimas gracias de todo corazón. Javier, compañero, merecido descanso que te ganas ahora, porque ya te pones prácticamente a preparar uno de esos reportajes que no sabes lo que han dado que hablar. Maravillosos reportajes. Dentro de poco, de nuevo, el Cuaderno Sonoro. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para ti. Ha sido una noche intensa. Intensa de verdad. Un abrazo, compañero. Hasta pronto. Hay que reflexionar, porque es 1 hora y media de voces, de documentos, de cosas que están ahí y que, repito, son obtenidas por 2 personas de las más honestas de este mundo peculiar del misterio, sin duda alguna, y queríamos mostrarlo. Algunas clarísimas, como puñetazos en el éter, otras silbantes pero llenas de contenido. ¿Qué nos indica el misterio? Después de las informaciones de noticias, más Milenio 3.